y para todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este evento de retos de la investigación. Vamos a esperar unos minuticos para dar comienzo a nuestra sesión del día de hoy. Y saludos cordiales y abrazos. Deme unos segundos, lo apago este celular que empezó a hacer bulla. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Retos de la Investigación en Odontología, diálogos para integrar, innovar, apropiar y formar. Este es nuestro penúltimo diálogo. Lo hemos querido llamar de las experiencias de investigación formativa en la Facultad de Odontología. Tendremos uno el próximo mes que implica también como una suerte de trabajo de lo que se ha venido realizando en los diálogos y en los aprendizajes que estos diálogos han implicado para nosotros y para nosotras, y hablaremos también de todo lo que tiene que ver con la actividad científica, la divulgación y otros elementos relacionados con estrategias de apropiación social del conocimiento. El día de hoy contamos con la presentación de las profesoras Eliana Lucena Pineda Vélez, Gloria Marcela Gómez Duiles, Silvia Paulina Díaz Mosquera y Mónica Tatiana Parada Sánchez, digámoslo así, que en representación de la comunidad de investigación. Los objetivos de los diálogos, los que hemos pretendido desde los comienzos de estas jornadas, para plantearlo como lo hacemos en nuestras reuniones mensuales, tienen que ver fundamentalmente con que generemos reflexiones que nos permitan pensar la actividad investigativa acá en el campo disciplinar de la odontología y particularmente en la facultad. Nosotros tenemos la idea de que la odontología de que la investigación odontológica debe tener mucha más relación con el contexto social, y se deben plantear estrategias y acciones que redunden a una investigación de mejor impacto, que nosotros también seamos una tendencia de investigación, que en investigación formativa avancemos en esos procesos de apropiación del conocimiento de los estudiantes, pero también de formación y expansión de su subjetividad, aportar esa formación personal y ese crecimiento personal de ellos. Nosotros
consideramos que aquí en la facultad hay altos retos de investigación. Y para eso, pues, otro de los objetivos tiene que ver con dialogar en torno a esos desafíos que en el transcurso de estos meses nos han sido planteados, por ejemplo, la interdisciplinariedad, la integración disciplinar, la misma investigación formativa, la vinculación de la investigación en el aula, entre otros que siguen siendo unos desafíos altos para nosotros acá en la investigación en la facultad. Particularmente con el día de hoy lo que queremos es desarrollar un diálogo en torno a la enseñanza y la investigación acá en la facultad, definir y entender un poco qué es lo que está haciendo, qué es lo que se plantea a la comunidad de investigación, qué es lo que hacen sus docentes y también a mi modo de ver cómo reconocer este proceso de investigación formativa bajo la perspectiva de un currículo pedagógico, crítico y social, y también como lo hemos hablado con un enfoque de capacidades. Bueno, voy a pasar a hacer la presentación. Nos acompaña en el día de hoy, como se los dije, la profesora Mónica Tatiana Parada Sánchez. Mónica de aguda observación, sus estudiantes se refieren a ella como una asesora que abre las puertas al conocimiento. Para la profesora Mónica, investigar es descubrir juntos. Alguien planteaba a uno de sus estudiantes, dice, ella es hacedora de caminos a la investigación, nos entrega herramientas para que nosotros podamos experimentar y lo hagamos nosotros mismos. Alguien cita exactamente de Mónica lo siguiente, a ella es a quien le debo lo que sé hoy y en quien pienso cada vez que asesoro un nuevo estudiante. Mónica es odontóloga de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, es especialista en ciencias básicas biomédicas, en histología general de la Universidad de Antioquia, es doctora en biología oral de la Universidad de Washington, USA, y recién llegada de su estancia postdoctoral en la Universidad de Missouri, Kansas. También coordina la maestría y el doctorado en ciencias odontológicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Silvia Paulina es de entusiasmo por la investigación cualitativa. La profesora Paulina le muestra a sus estudiantes otros caminos para investigar. Sus trabajos develan rigurosidad y acompañamiento. En sus proyectos se interesa por el trabajo interinstitucional interdisciplinario y por pensar en aquellos en quienes hay veces no reconocemos, indígenas, sordos, aquellos que tienen dificultades para comunicarse. Paulina abre esos caminos y entrega otras posibilidades para investigar. Es odontóloga, magíster en salud colectiva y docente en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Marcela Gómez es de alta sensibilidad social por el derecho a la salud y a la educación. La profesora Marcela acoge de manera hospitalaria y atenta a sus estudiantes y enseña con el tacto. Realiza proyectos de investigación e interacción social de manera colaborativa con otras facultades. Realiza proyectos con otras organizaciones sociales y comunitarias y se preocupa también por poblaciones vulnerables. Entre sus temas está la promoción de la salud y la sistematización de experiencias. Es odontóloga de la Facultad de Odontología, magíster en salud colectiva de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, doctora en salud pública de la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Osvaldo Cruz de Río de Janeiro y está vinculada a la Facultad de Odontología desde el año 2006. Como docente de la universidad hace parte de la mesa amplia de profesores y profesoras de las universidades públicas. Eliana Lucena Pineda, de amorosa motivación al conocimiento, es juiciosa, disciplinada y responsable, de compromiso permanente. Dicen los que han trabajado con Eliana que en ella se vinculan la epidemiología, la endodoncia y la investigación. Y quienes la han acompañado plantean que es una profesora integral y excelente odontóloga. Eliana es odontóloga de nuestra facultad, especialista en endodoncia de la Universidad CES, magíster en epidemiología de la Universidad CES, docente de la facultad, recién vinculada, bienvenida, y también es coordinadora del grupo de investigación en salud bucal y bienestar de la facultad.
y de hecho también asume como coordinadora de la revista nacional de la Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde también ejerce sus actividades como docente. Como son varias nuestras invitadas, vamos a partir en primer lugar de lo que en la facultad se entiende como investigación formativa, cuáles son los procederes, cuáles son los actores de la investigación formativa en la facultad. Esta presentación la hará la profesora Marcela y después pasaremos al diálogo con las profesoras Paulina, Mónica y Eliana. A quienes nos acompañan el día de hoy, muchas gracias. Valoramos siempre, como diría María Teresa Luna, este acto de amor de madrugar aquí a las 7 de la mañana y agradecemos pues su presencia y compañía. Profesora Marcela, adelante. Buenos días, muchas gracias, profesora Sol Natalia, a mis compañeras hoy de conversación y a los otros compañeros que hacen parte de la comunidad académica de investigación, que sabemos que también están aquí y podrán hacer sus aportes luego. Además, también veo a varias personas que son tutoras de los procesos de investigación en el pregrado, entonces, pues qué bueno que este sea un momento para continuar esas reflexiones sobre esa práctica que en la facultad hemos nombrado como la investigación formativa o la investigación en formación, en investigación en clave de formación. Bueno, para entrar a conversar con ustedes sobre esto que nombra Sol, como los procederes o cómo vivimos esa práctica de formación investigativa en la facultad, quería pues decirles desde dónde estoy hablando. Yo soy egresada de la Facultad de Odontología, de lo que se conoció en la década de los 90 como el nuevo currículo. Y en ese nuevo currículo, quienes hemos sido formados a partir de allí, hemos vivenciado la investigación como eje transversal del currículo y del plan de formación en la facultad. No es que antes no existiese la investigación en la facultad, por supuesto que sí, pero de esa manera intencionada, consciente, como eje transversal, es un elemento propio de esa transformación curricular de los 90 en adelante. Entonces, en esa experiencia como estudiante de ese momento, tuve la formación de investigación desde los primeros semestres y a partir del quinto semestre, el ejercicio que más adelante nos van a detallar más mis compañeras de conversación, que es ese ejercicio investigativo donde ya el grupo de estudiantes, a través de sus intereses y en compañía de un asesor, de una asesora, van tejiendo ese caminito que les permita responder esas preguntas que se han hecho sobre ese recorte de la realidad que mayor les interesa, que mayormente les interesa, que les apasiona y que les incita a querer descubrir el conocimiento desde allí. Entonces, bueno, ahorita ellas nos contarán de sus experiencias como asesoras. En ese mismo sentido, quería decir que también hablo desde la comunidad de investigación, que además de las personas que aquí han sido nombradas, pues están otros profes. Esa comunidad académica nace en la Facultad de Odontología en el 2017. Es la comunidad académica más nueva, si se quiere, y allí confluimos profesoras y profesores que coordinamos los cursos de investigación o tenemos trayectoria en el acompañamiento a los procesos de investigación en el pregrado, y además de la jefe del centro de investigación y de quienes se han querido y podido acercar a la comunidad pues, para enriquecer desde allí esos debates. Bueno, paso entonces a plantear un poco desde los conceptos, pero pues no para recitarles aquí una serie de autoridades en el conocimiento, sino para decirles en nuestras discusiones, en nuestras conversaciones, en nuestras lecturas, en las experiencias que hemos ido construyendo en la facultad como acumulado en ese proceso de investigación formativa, cómo estamos entendiendo ese campo, ¿cierto?
Entonces, decir que la investigación formativa es totalmente coherente con la apuesta curricular de la Facultad de Odontología. La Facultad de Odontología ha tenido una serie de procesos de transformación y renovación curricular desde finales de la década de los 80, y a partir de allí hasta ahora hemos tenido como 6 grandes momentos de lo que se ha nombrado renovación, actualización del currículo, transformación. Y en todos esos momentos, la pregunta por la investigación ha estado presente, pues además porque hacemos parte de la Universidad de Antioquia, que tiene como uno de sus ejes misionales, ¿cierto? Y el que le ha apostado, pues, en gran medida es a la investigación, pero esa investigación en relación con la docencia, la investigación también en relación con los procesos de interacción social. Eh, Haciendo el recorrido como por esos diferentes procesos en los que se ha discutido la investigación en la facultad, desde el marco conceptual de 1988, que es como ese punto de quiebre entre esa formación de la odontología, esa enseñanza de la odontología que se venía eh, imprimiendo desde que en la década de los 30 éramos escuela dental de la Universidad de Antioquia, en la década de los 40 Facultad de Odontología, y de allí en adelante con los diferentes momentos gloriosos de la odontología, de la facultad, de la universidad en sus momentos, pero siempre con una pregunta por cómo mejorar esos procesos de enseñanza de la odontología para superar el componente técnico, para superar el componente práctico, no porque no sean importantes, por supuesto que son muy importantes, pero para darle mayor relevancia a ese ejercicio de fundamentación del saber práctico, fundamentación científica inicialmente, toda esa glorificación de la ciencia, ¿cierto? La ciencia como herramienta, como brazo diagnóstico de los problemas sociales, de los problemas y fenómenos biológicos para poder desarrollar mejores prácticas, pero también ampliando la mirada, y eso ya es un asunto más contemporáneo de la década de los 90 y ya pues de estos inicios del siglo XXI, ampliando un poco la mirada con respecto a lo que es la propia investigación, a lo que es la ciencia, las ciencias y otras formas de conocer, otras sabidurías que también se integran en el campo de la salud y pues para nosotras también como investigadoras y como docentes, por por la naturaleza pluriétnica, multicultural de nuestro país y también de las y los estudiantes con quienes interactuamos cotidianamente en la universidad, porque ellas, ellos vienen también de diferentes lugares de procedencia y entonces la universidad, la facultad se convierte en una expresión de esa pluriculturalidad, multietnia y múltiples diversidades pues más amplias que solamente el tema étnico, y que nos invitan también a pensar esos procesos de investigación, esos procesos de enseñanza de la odontología de una manera un poco más amplia. En ese sentido, entonces, la investigación formativa eh, la comprendemos como todas aquellas prácticas, aquellos emprendimientos en términos de la docencia, del acto educativo, que buscan en diálogo con esas estudiantes, con esos estudiantes, despertar la capacidad de pensamiento, ¿cierto? Estimular ese pensamiento propio, eh, incentivar ese desarrollo de capacidades, de observación, de lecturas múltiples, no solamente de textos académicos, lecturas de contextos, lecturas de sí mismos, quiénes son esas personas que están llegando a la universidad, qué intereses tienen, qué deseos de saber les mueve. Entonces, la investigación formativa asume que eso que nombramos investigación, además de ser un proceso, un ejercicio estructurado que inicia con una pregunta y termina con una comunicación de resultados, es principalmente una actitud frente a la vida, es una actitud frente al conocimiento, es una actitud frente a ese mundo del que hacemos parte, actitud que está movido por preguntas, actitud que está movida por la capacidad de incomodarnos,
de interrogar aquello que se nos ha presentado como establecido hasta ahora, de criticar aquello que se nos presenta muchas veces en la universidad como dogma, en términos del conocimiento experto, donde reconocemos unas autoridades en ese conocimiento para que ellos y ellas también, como sujetos de conocimiento, afloren sus propias preguntas, afloren, exploren sus propios intereses y desde allí puedan ir construyendo esas preguntas y esos caminitos que les permitirán profundizar en eso que les interesa, pero además en cada escenario educativo, en el aula de clase, en la práctica comunitaria, en la clínica, en su ejercicio ciudadano-ciudadana, eh, siempre haya un interés por conocer, por cuestionar aquello que se presenta, por dudar de lo que se expone como una verdad revelada que debe seguirse porque lo dicen ciertas autoridades de poder o académicas o en el campo disciplinar, sino que siempre haya esa necesidad de observación más aguda, como nos decía ahorita Sol, esa mirada aguda, la investigadora Mónica Parada, por ejemplo, bueno, esa observación, esa aguzar todos los sentidos, aguzar la capacidad de preguntar, desarrollar todas esas habilidades de escrituras múltiples, de lecturas múltiples, de oralidades, de diferentes posibilidades de comunicar aquello que se hace, aquello que se desea. Esa investigación formativa entonces está relacionada con unos actores que la hacen posible. Estoy hablando específicamente de la Facultad de Odontología y aquí me voy adentrando a la pregunta de Sol por los procederes. ¿Cómo vivimos esa investigación formativa en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia? Entonces, bueno, lo primero es decir que investigación como actitud esperamos y sabemos, porque lo hemos consultado, los profesores, las profesoras de los diferentes cursos que hacen parte del plan de formación en la facultad, buscan desarrollar a través de las metodologías en el aula, de las metodologías en la clínica, en las prácticas descentralizadas, buscan que las estudiantes, los estudiantes puedan ser creadores de sus propios conocimientos en diálogo con ellos, en diálogos con esos contextos, con esos pacientes. Se busca incentivar entonces esa capacidad de búsqueda, ese diálogo con la literatura científica, con otras formas de literatura, con otras narrativas. Entonces, la apuesta por esta intención curricular crítica y de enfoque de desarrollo de capacidades, pues busca también motivar a que los profesores y las profesoras de todas las áreas de conocimiento y de los diferentes cursos que forman ese plan de estudios de las estudiantes y los estudiantes promuevan esa actitud investigativa y sean ejemplo también de ello, ¿cierto? Yo no le puedo exigir a un estudiante que sea buen lector cuando el profe, la profe no da cuenta de ello. O no le puedo pedir a esos estudiantes que sean unos buenos oradores, unas buenas oradoras cuando el profe o la profe no se cultiva también en esa dimensión del lenguaje, pues, y así. Otro de las estrategias para poner en acción esto que nombramos como investigación formativa tiene que ver con el semillero de investigación, por ejemplo. La estrategia de semilleros como comunidad educativa que busca construir cultura de investigación de manera colaborativa, esa estrategia existe en la facultad y en la universidad ya hace varios años, pero a partir del 2019 se intentan articular las diferentes estrategias de semillero que hay en la facultad y se unifican en un único semillero con diferentes líneas. El semillero Odontogénesis también es un escenario donde estudiantes de diferentes semestres, por su deseo de saber, por su inquietud frente a la investigación y el conocimiento, se congregan allí en compañía de unas profesoras, bajo el liderazgo también del Centro de Investigaciones, y acompañan y desarrollan serie de estrategias en función de esa posibilidad de construir comunidad educativa en función de la cultura investigativa en la facultad. Bueno. Otra de las estrategias que tenemos es lo que se nombra como los
cursos de investigación propiamente. En la facultad, en esta actual versión del plan de estudios, la investigación se nombra incluso desde primero hasta el 10º, pero los primeros semestres el tema de investigación hace parte de unos cursos más grandes que se llaman Sociedad, Salud e Investigación. A partir del 5º semestre ya empieza a existir un curso propiamente nombrado como investigación, que es donde se desarrolla lo que les nombraba ahorita, y es ese proyecto de investigación donde en el 5º semestre los estudiantes ya han caminado casi la mitad de su carrera, pues de lo que están estudiando, en este caso la odontología, y han tenido diferentes fuentes y posibilidades para empezar a identificar esos gustos, qué les mueve de lo que han visto hasta ahora en su profesión, ¿cierto? En los campos de sociedad y salud, en los campos de biología humana, en la clínica, en las prácticas comunitarias. Tienen una serie de fuentes de información, pero una serie de fuentes de preguntas movilizadora de esos intereses en su rol como estudiantes universitarios, en ese mundo del que hacen parte. Hay ya toda una posibilidad de juntarse por afinidad con sus compañeros y compañeras, organizar equipos de trabajo para definir un interés común que les mueva esa posibilidad de formalizar más adelante ese protocolo de investigación. Y así nos vamos en un proceso de 5º hasta 10º, con 2 momentos de puesta en común más amplia, más allá del curso, y son 2 jornadas de investigación que tenemos en la facultad, una en el 7º semestre, cuando las estudiantes y los estudiantes ya han transitado un poco, han pasado de un tema a construir una pregunta de investigación, a definir unos objetivos y a partir de allí imaginar y crear un protocolo de investigación con su diseño metodológico, y eso lo exponen a la comunidad de la facultad, que además vienen a visitarnos otras personas de otras facultades que también actúan como evaluadores de ese ejercicio, y es un momento pues muy bello y muy interesante para las estudiantes y los estudiantes porque están exponiendo y están escuchando sugerencias y están teniendo que argumentar e interrogarse ellos mismos, ellas mismas, hasta lo que han construido en ese momento, en fin. Y en el 10º semestre ya es la jornada donde se presentan los resultados, que no necesariamente son resultados terminados, algunos grupos sí lo alcanzan a hacer, otros comunican más el proceso vivido o unos resultados parciales y siempre unas lecciones aprendidas de ese proceso de investigación formativa. Y pues otras posibilidades para concretar esto de la investigación formativa en la Facultad de Odontología tiene que ver también con el trabajo permanente de las comunidades académicas, ¿cierto? Porque en las comunidades académicas es donde estamos evaluando lo que estamos haciendo, es donde estamos incorporando incluso conocimientos derivados de esos procesos de investigación, es donde estamos analizando semestre a semestre cómo nos fue, qué ajustes habría que hacer para estas próximas jornadas, en este curso qué funcionó o qué habría que ajustar. Nos realimentamos permanentemente de la evaluación que hacen las y los estudiantes en las evaluaciones de proceso, en las evaluaciones finales de los cursos, y todo eso buscamos incorporarlo en el mejoramiento de esto que estamos nombrando como las diferentes prácticas de investigación formativa. Pero esto no se circunscribe solo a la facultad. Yo les estoy hablando más de las dinámicas internas, pero en esos proyectos, en esas dinámicas de investigación, las y los estudiantes y las profes también tenemos relación con el mundo más allá de las puertas de la facultad, ¿cierto? Cuando hacemos trabajos con comunidades, con grupos sociales organizados, quienes trabajan en la lógica en relación con la empresa, en la producción de innovaciones tecnológicas, en relación con otras unidades académicas. En fin, entonces estas relaciones no son solamente endogámicas al interior de la facultad, sino que estamos en permanente interacción con la sociedad
de diferentes maneras, pues aquí les nombro solamente algunas de ellas. Bueno, Sol, dígame cómo voy de tiempo o si esto responde un poco a la pregunta por los procederes y si esto es un abrebocas también para darle paso ya a nuestras compañeras que nos hablarán ya directamente de sus experiencias con estos procesos de investigación. Cuenta. Profesora Marcela, yo creo que pueden abordar en 5 minutos más lo de la investigación en perspectiva formativa en la facultad y ya después le damos paso a nuestras otras invitadas. Ok, bueno, Sol, muchas gracias y a quienes están aquí escuchando pues y participando de esta conversa. Entonces, con respecto a ese énfasis pues que me pide Sol que hagan estos últimos 5 minutos, es importante entonces destacar que con esas prácticas, esos procederes, esos actores que les acabo de nombrar, es necesario eh, reforzar la idea de esa clave formativa en los procesos de investigación que acompañamos. Formativa porque nosotros pues conscientemente asumimos que nuestro rol como profesoras, como profesores, como tutoras en esos procesos de investigación va más allá del ejercicio profesionalizante, va más allá del desarrollo de unas habilidades técnicas que son muy importantes, por supuesto, pero principalmente nuestro rol tiene que ver con esa posibilidad de mediar con esas estudiantes, esos contextos, esas condiciones de posibilidad que hay allí para la generación de conocimiento, para la generación de otras prácticas, porque también aquí es importante decir que estos proyectos y los intereses de las y los estudiantes no siempre van encaminados al desarrollo de un proyecto de investigación, sino que a veces esos proyectos tienen un carácter más de proyecto de educación para la salud o de proyectos de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, y el tutor, la tutora debe tener esa plasticidad, esa capacidad de acompañar e ir ofreciendo alternativas para que ese grupo de estudiantes pueda transitar esos intereses. Entonces, es una amplitud frente a la posibilidad de descubrir en ese grupo de estudiantes cuáles son esos intereses, estimular que ellos y ellas hagan esas búsquedas, que piensen por sí mismas, que desarrollen su capacidad de incertidumbre, qué va a pasar, esto sí va a resultar, esto sí se puede hacer, acompañar todo ese caminito para que puedan, interrogándose a sí mismos, conociendo sus propias potencialidades, encaminarlas hacia esos asuntos que les apasionan más y que como les apasionan más, pues tienen más posibilidades de explorarlos en compañía de esos tutores y esas tutoras. No quiere decir que no haya dificultades en el camino, no quiere decir que a veces los sueños y las pasiones desbordan la capacidad institucional para dar cuenta o las dinámicas en las universidades, el plan de estudios que sabemos que tiene una rigidez bastante fuerte y a veces los tiempos, las condiciones para hacer estos procesos están condicionadas por otras responsabilidades y compromisos. Entonces, de eso ya nos hablarán ahorita mis compañeras cuando hablen de los desafíos y de los retos que ellas han ido identificando, pero pues destacar que principalmente esa investigación formativa busca desplegar con ese otro, con esa otra llamada estudiante, todas esas potencias, esas pasiones que les mueven, el deseo del saber, el deseo de conocer y el deseo de transformarse a sí mismas con esas preguntas que se hacen y que las mueven y transformar de alguna manera, tocar, generar alguna sensibilidad a partir de esas preguntas de investigación que después se convierten en caminos del conocimiento que pues tienen diversas posibilidades en tanto pueden seguirse explorando. Yo dejaría por ahí, Sol, para darle palabra a mis compañeros. Muchas gracias, profesora Marcela. Oyéndolo a usted, pues, se me vino a la mente un texto de María Zambrano que se llama La mediación del maestro.
Porque yo creo que en lo formativo que tiene la investigación, el maestro realmente sí se convierte en un mediador de ese tránsito que el estudiante hace entre su propia formación, entre su propio crecimiento personal y, y lo que la universidad, por ejemplo, particularmente le entrega. Quería antes de darle la palabra a las muchachas, decirles, perdón, leerles una frase de María Zambrano que plantea que la mediación del maestro se muestra ya en el simple estar en el aula. Ha de subir a la cátedra para mirar desde ella hacia abajo y ver las frentes de sus alumnos, todas levantadas hacia él, para recibir sus miradas desde sus rostros, que son una interrogación, una pausa que acusa el silencio de sus palabras, en espera y en exigencia de que suene la palabra del maestro. Abro comillas, ahora ya que te damos nuestra presencia, y para un joven su presencia vale todo, danos tu palabra. Y aún, abre comillas, tu palabra con tu presencia, la palabra de tu presencia o tu presencia hecha palabra, a ver si corresponde a nuestro silencio. Y el silencio es algo absoluto y que tu gesto corresponde igualmente a nuestra quietud. Bueno, Paulina, Eliana, Mónica, vamos a hablar un poquito de sus experiencias como maestras mediadoras. Entonces, luego de este abrebocas que nos hace Marcela y que nos plantea qué es la investigación formativa en la facultad, cuáles son los procederes, cuáles son los actores, porque tenemos claro que la investigación formativa la hemos ido pensando como un proceso de enseñanza y aprendizaje que no implica solo el maestro en el aula, sino que implica la participación de los diferentes actores educativos bajo eso que pensamos de que necesitamos promover habilidades, capacidades y actitudes hacia la investigación más que formar metodólogos en la investigación. Entonces, queremos conocer cómo ha sido sus experiencias, sus experiencias en plural, como profesoras que acompañan los procesos de investigación formativa en la facultad. El hecho de que ustedes estén aquí no es intencional. Sabemos cuando hacíamos la presentación que cada una tiene un campo de experticia. Una está en la epidemiología, en la endodoncia, otra está en las ciencias básicas, otra en el ámbito de la investigación social y de la investigación cualitativa, y es por eso que la comunidad de investigación piensa en ustedes para llegar a esta presentación. Entonces queremos que nos hablen de esas experiencias de acompañamiento en los procesos de investigación formativa. Le damos la palabra primero a Eliana y después a Paulina y luego a Mónica para que nos cuente. Es un conversatorio, quienes quieran también preguntar en el momento en que ustedes intervengan, lo pueden hacer para darle campo también a estos diálogos que hemos venido abordando hace ya varios tiempos. Eliana. Bueno, muy buenos días. Es un honor poder estar aquí y compartir con todas mis compañeras y con todos los que están presentes el día de hoy. Un poquito pues como de lo que hemos venido haciendo en el campo de la investigación formativa. Entonces, como hablaba la doctora Marcela, ahorita nosotros hemos en el acompañamiento de los estudiantes partido desde las problemáticas que vemos en la clínica, porque mi experiencia pues se centra en esa parte, digamos, como de investigación formativa, pero en el campo de la endodoncia. Entonces, en la clínica nos inquieta y los mismos estudiantes se preguntan qué pasa con los tratamientos de endodoncia una vez terminados, qué pasa con esos pacientes, cómo se hace el seguimiento de ellos, qué tanto tiempo el diente permanece en la cavidad oral funcionando después del tratamiento. Entonces, a partir de esas preguntas que ellos también se hacen en la clínica,
Hemos desarrollado investigaciones de seguimiento de pacientes que presentan una periodontitis apical, y hemos desarrollado investigaciones para mirar la cicatrización de dichas lesiones apicales. Hemos también realizado investigaciones para mirar la supervivencia de estos dientes después de que se termina el tratamiento, y eso ha sido también un poquito como un aporte a los protocolos, a los planes de mejora de la atención de los pacientes, para poder dar continuidad a los procesos y para poder dar una atención integral a los pacientes. Entonces, esto ha sido bonito porque el estudiante ha podido partir desde la pregunta hasta tener un producto con unos resultados que, como ya la doctora Marcela nos habló, presentan en la jornada de investigación, pero que también hemos logrado publicaciones, que también hemos logrado presentaciones en ACO que los mismos estudiantes realizan. Entonces, en evaluación con ellos, para el estudiante es muy enriquecedor haber estado en todas las etapas de ese proceso investigativo, desde una pregunta que se hace en la clínica hasta los aportes que puede sugerir a la parte administrativa de la facultad en torno a volver a llamar al paciente, hacer los seguimientos, hacer los controles. Entonces, en esta área ha sido pues muy enriquecedor desde la parte disciplinar. Pero también es importante tener en cuenta que hay diversidad en el aprendizaje y en las habilidades, en las capacidades y en los tiempos de los estudiantes. Hay algunos un poquito más gomosos por la parte clínica, otros por las ciencias básicas, otros por la parte teórica. Entonces, no solamente hemos hecho investigación en clínica, sino que también en la misma área disciplinar hemos hecho revisiones exploratorias, scoping review, para tratar de condensar un poquito toda la información que hay respecto a un tema. Les doy un ejemplo, la relación que hay entre las enfermedades sistémicas tipo enfermedades cardiovasculares y las lesiones apicales. Entonces, también hay estudiantes que se interesan más por este tipo de investigación porque tal vez no tienen el tiempo para citar los pacientes en la clínica, pero sí tienen la disposición para hacer la lectura, y toda esta lectura crítica también potencia otras habilidades en ellos y despierta otros intereses, y al mismo tiempo digamos que despierta esa habilidad o el estar inquieto siempre por esa literatura científica que se publica día a día, y entregarle a la comunidad resúmenes, que es, digamos, como una apuesta importante desde la parte epidemiológica, entregar resúmenes a la comunidad científica de temas en los que se publica demasiado, y para qué vamos a hacer una nueva investigación si ya hay demasiado en la literatura que se puede resumir, que se puede entregar para fácil acceso. También en la parte, para aquellos que están un poquito entusiasmados con las ciencias básicas, entonces también hemos realizado, y en este momento precisamente estamos con una investigación sobre diferentes concentraciones de la pasta poliantibiótica con una estudiante, diferentes concentraciones de la pasta poliantibiótica, que es la que se usa en la terapia regenerativa, para mirar cuál es la concentración ideal de dicha pasta en la cual se permanezca la capacidad antimicrobiana, pero que no afecte las células madre, que son las fundamentales en el proceso de regeneración. Entonces, como lo vemos, hay un abanico grande de posibilidades de acuerdo a los intereses de los estudiantes, de acuerdo a sus posibilidades y a sus tiempos. Y para ellos esto también es muy motivante. Pues tengo amplias opciones y vemos que ellos cada vez se interesan mucho más. O sea, cuando nosotros éramos estudiantes veíamos la investigación como un ladrillo, ahora ellos, no sé, ellos están mucho más inquietos. Definitivamente también juega un papel importante el profesor como motivador, pero también ellos tienen unas motivaciones especiales, y es que ven el medio,
ven que en otras facultades, en otras universidades, también es importante la parte de investigación, en los encuentros, en los congresos, ellos ya tienen acceso a gran cantidad de información y ven que investigar es importante porque permite avanzar, dar puntos, digámoslo así, en su currículo, en su hoja de vida, que le permite la formación continua y que lo inquieta porque si está en un proceso formativo, ellos ya son muy conscientes que ese proceso formativo debe ser a lo largo de toda la vida. Entonces, digamos que esa ha sido como una de las grandes experiencias que se ha tenido con los estudiantes, tratar de ser un poquito motivador hacia diferentes enfoques de una misma temática en investigación, para que ellos puedan ver un producto final, para que ellos vayan desde el inicio, desde plantearse la pregunta hasta el final, y que esto sea aportante no solamente para ellos, sino también para la facultad. Sin embargo, pues hay dificultades siempre. La falta de los recursos en investigación formativa es algo que nos golpea mucho, que nos hace tal vez usar muchísima creatividad para poder lograr desarrollar las investigaciones, la parte de los tiempos, sobre todo en los últimos semestres los estudiantes están en muchas rotaciones, con una actividad clínica muy intensa, entonces eso hace que los tiempos no sean los adecuados y que tengamos que hacer pues uso de todas esas herramientas de creatividad, de motivación, de acomodarnos a los tiempos también de ellos para poder lograr pues los objetivos que queremos, no solamente pues como producto, sino también en las capacidades y en las habilidades del estudiante. Esa es pues como mi experiencia, no sé, la doctora Sol o las compañeras si tienen alguna pregunta. Pues démosle paso a Paulina, a la profesora Paulina, y ya pasamos a otras preguntas. Y luego a Mónica. Gracias, Eli. Ok, buenos días. Muchas gracias también por este espacio que además nos invita también como comunidad a escucharnos y a mirar cómo a concretar algunas de estas experiencias. Como me presentó Solo inicialmente, pues yo he estudiado ontología y mi área es la salud colectiva y la investigación más como desde el enfoque comprensivo. Entonces acompaño mucho como los procesos que tienen que ver como con lo cualitativo. Y desde allí he tenido la posibilidad de acompañar diferentes tipos de procesos y además quisiera ahí resaltar el lugar del coordinador de cada curso. ¿Sí? Marcela ahorita nos hablaba del coordinador. El coordinador inicialmente trabaja con los estudiantes en escuchar cuáles son esas preguntas, cuáles son esas inquietudes que tienen, y es a partir del coordinador quien dice: este proyecto necesita este tipo de acompañamiento y estos profesores que hay en la facultad pudieran acompañar estos procesos. Los que yo he acompañado se relacionan, yo creo que básicamente con 4 aspectos. El primero es como en relación con el ejercicio de la práctica odontológica, y allí hay unas preguntas, unos proyectos que se acompañan con preguntas que tienen que ver mucho como con las inquietudes que tienen los estudiantes frente a lo que van a hacer. Entonces hay unos sobre trayectorias, qué pasa, pues, hubo uno sobre qué pasa desde el día que me gradúo y los primeros 5 años, cuáles son esas experiencias que están teniendo los recién egresados de distintas facultades, o cómo es la experiencia de estudiar un posgrado. Entonces, procesos en los que se pregunta, bueno, ¿cómo fue tu vivencia estudiando, por ejemplo, el posgrado de ortodoncia? Entonces se buscan ortodoncistas y se hace toda una reconstrucción como de sus experiencias de haber estudiado ortodoncia, y de ahí los estudiantes tienen unos procesos reflexivos que los tocan mucho también en sus decisiones, ¿sí? Me gustaría eso, ¿cómo haría yo como ese proceso? Y también en ese aspecto se revisa mucho de qué maneras puedo ejercer yo la odontología, ¿sí? Entonces investigaciones que tienen que ver con, bueno, y con un odontopediatra, cómo se construye esa relación con el niño y la familia, o cómo otras maneras de ejercer la odontología. En este momento, por ejemplo, hay un grupo terminando una investigación sobre odontologías
integrativas y complementarias, y cómo es que tengo otra manera diferente como a la más tradicional. Hay otro grupo de investigaciones que tienen que ver más con las concepciones de salud de diversos colectivos, o con las vivencias y las experiencias que tienen de los servicios de salud diferentes comunidades. Entonces ahí he acompañado procesos que tienen que ver con niñez, procesos que tienen que ver con comunidades indígenas. En este momento, como mencionaba solo al principio, estoy acompañando una con comunidad sorda que nos ha llevado a tener grandes aprendizajes. Hay otras, como mencionaba Eliana ahorita, que se van más a revisiones temáticas, y hacemos unos análisis más relacionados con temáticas concretas, temas específicos que interesan a los estudiantes. Y hay otro grupo de investigaciones que se acompañan desde esta perspectiva, que tienen que ver más con la interacción social. Si hay estudiantes que quieren más hacer trabajos de acompañamiento social, y que allí traemos algunos elementos de la investigación de acción para acompañar esos procesos de interacción que tengan que ver con un conocimiento previo y con un conocimiento organizado de quiénes son las personas que queremos acompañar, cómo lo hacemos. Y muchas veces hay estudiantes que quieren como devolver a los lugares de donde vienen. Pero en este momento también hay un proceso que estamos acompañando en una institución educativa de donde egresó el estudiante, sea su colegio. Y allá volvemos y hacemos, es como su interés hacer una devolución como de ese proceso de donde viene. Entonces, pues en el sentido como de qué experiencias y qué tipos de procesos se acompañan desde esta perspectiva comprensiva, yo creo que dejaría ahí para darle paso a Mónica. Bueno, nuevamente entonces buenos días y gracias en serio por abrir estos espacios. A mí la verdad me encanta tener la oportunidad también de conocernos un poco más. A veces no tenemos espacios como estos para conversar y conocer qué es lo que estamos haciendo los profesores dentro de la facultad. Entonces, celebro también este espacio por esa razón. Y ya para dar entonces, para responder a esta pregunta, me puse a mirar, de hecho hice una revisión un poco y me di cuenta que empecé esta experiencia como tutora ya en el 2000, desde el 2013. Y cuando revisé un poco los proyectos que he venido asesorando, entonces los dividí como en 3 grandes grupos. Entonces hay un primer grupo de proyectos en donde los estudiantes despiertan ciertos intereses netamente por la clínica, ¿cierto? Porque ellos en el 5º semestre es cuando empiezan a tener este contacto, digamos, ya más directo con los pacientes. Entonces ellos vienen con diferentes preguntas alrededor de su práctica ya dentro de la clínica. Entonces, por ejemplo, he asesorado proyectos de investigación en donde los estudiantes quieren indagar un poco más sobre la presentación, por ejemplo, la impactación de dientes de premolares mandibulares. Otros están más inquietos con conocer si, por ejemplo, qué pasa con estos pacientes que tocan instrumentos de viento. ¿Será que ellos tienen algunas anomalías dentales que requieren un abordaje diferente o que requiere un seguimiento diferente en estos pacientes? Hay otros que, por ejemplo, han llegado con temas como, por ejemplo, profe, aquí se han reportado, y sobre todo en el Valle de Aburrá, en Medellín, se han reportado casos de dengue, pero nunca hemos tenido la oportunidad de ver qué pasa con esos pacientes. Ellos tienen algunas manifestaciones orales que nuevamente deberíamos ponerles atención. Entonces, como se dan cuenta en este primer grupo, aunque tienen la diversidad, hay una gran diversidad de temas. Yo ya no estoy en la clínica, definitivamente estoy más en la parte del laboratorio, pero me ha parecido una oportunidad maravillosa porque entonces ha abierto los diálogos con profesores que están en la clínica. Entonces hemos podido formar grupos de trabajo. Entonces he tenido en estos proyectos de investigación, entonces colaboro con profesores que están en la clínica. Hay otros que no trabajan en la clínica, sino entonces nos dicen, bueno, si queremos ver qué pasa con esos pacientes de dengue, tenemos que hablar con personas en la Secretaría de Salud. Tenemos que, si quieren, por ejemplo, había otro grupo que no mencioné, ellos estaban interesados en estudiar pacientes que tienen artritis, pero entonces, ¿qué pasa con la articulación temporomandibular de esos pacientes?
Entonces, me ha parecido muy interesante porque aunque no es mi área de experticia, me ha abierto la posibilidad también de seguir aprendiendo, ¿cierto? De las mismas preguntas que hacen los estudiantes, de hacer esos contactos con otras instituciones, y la verdad que es maravilloso ver ellos como al inicio muy temerosos de hacer sus propuestas, a veces tengo que decirlo, no muy seguro de lo que van a decir, pero verlos llegar a una clínica, a una institución por fuera de la facultad, sentirse respaldados por su profesora, presentar, ser capaz de respaldar esa propuesta, de responder las preguntas. Entonces, por ese lado me ha parecido, la verdad, una experiencia en todo sentido, no solamente netamente en el sentido investigativo, sino he podido ver un crecimiento también de estos estudiantes cuando abordan este tipo de preguntas. Hay un segundo grupo de proyectos, claramente por mis propios intereses. También llegan estudiantes que ya dicen, es que yo he escuchado, profe, que usted hace esto, que usted está investigando en este tema. Entonces, tengo un interés particular por el desarrollo craneofacial, por entender las bases celulares y moleculares de cómo se da ese desarrollo craneofacial, de cómo se forma la cara. Entonces, he utilizado un modelo y ese modelo lo estoy utilizando específicamente a nivel del pregrado. Es un modelo animal, ¿cierto? Es utilizar los embriones de pollo. Esto en su momento dentro de la facultad causó cierta controversia, tengo que decirlo. Algunas personas no creían, pero ¿cuál va a ser la similitud? ¿Por qué está estudiando ese modelo animal? Pero fue también muy interesante ver los mismos estudiantes cómo han cambiado también la concepción. Aquí también entonces hago otro paréntesis, hay que tener mucho cuidado con esa parte ética, las consideraciones éticas que se manejan alrededor de estos proyectos por estar utilizando un modelo animal. Pero me ha parecido en este grupo en particular de estos proyectos que ha servido también como un apoyo a lo que ellos ven en el salón. Cuando ellos están en estos 3 primeros semestres, los primeros 3 semestres que son de fundamentación básica, pues ellos claramente ven toda la parte de desarrollo craneofacial, pero muchos llegan y me dicen, profe, voy a ser muy sincera con usted, yo pasé por esos 3 semestres, sé que nos dieron toda la parte teórica, pero no lo logro dimensionar, la verdad, yo sé que se dan estos pasos. Entonces, este modelo lo he utilizado en particular también como un instrumento didáctico, digamos, que ayuda también a ese conocimiento, reforzar esos conocimientos que ellos están viendo en el salón de clase. Entonces hubo un primer proyecto en donde los estudiantes dijeron, bueno, vamos a hacer una serie de imágenes utilizando este modelo animal, en donde podamos recrear cómo se da la formación de la cara desde que vemos pues la formación del tubo neural. Entonces, ha sido muy emocionante porque es llevarlos a otro escenario diferente a la clínica, al aula de clase. Entonces, es llevarlo al laboratorio. Nosotros, por ser odontólogos, por tener esta habilidad manual, por tener tan... Se fue Mónica. Otros desafíos de saber manejarse en un laboratorio, de saber preparar soluciones, de entrenar otras habilidades. Entonces, después de este proyecto hubo otro grupo que dijo, bueno, profe, nosotros vimos que usted estuvo investigando sobre tales proteínas, ¿qué pasa con esas proteínas? Entonces, seleccionamos una, nuevamente es dentro de lo que yo estoy haciendo, y ellos entonces fueron un poco más, utilizaron las condiciones que habían estandarizado el primer grupo, las aplicaron en su proyecto de investigación, y ellos entonces dijeron, bueno, entonces queremos ver cuál es la expresión de esta proteína durante la formación de la cara. Entonces nuevamente adquirieron habilidades para conocer qué es eso de los procesos de fijación, cómo es que actúa un anticuerpo primario, uno secundario. Después otro grupo llegó y entonces, profe, es que nosotros estamos interesados más en esa parte de desarrollo craneofacial, pero ver cómo es que se forman los huesos en la cara. Entonces estamos en este momento terminando el proyecto en donde ellos hicieron un seguimiento a los embriones y utilizaron unas tinciones específicas para ver cómo son esos procesos de osificación a nivel de la cara.
Hay otro grupo que ya entonces está interesado, que estamos siguiendo en esa misma línea, trabajando interesados en ver cuáles son los efectos de la exposición del alcohol en las mujeres, ¿cierto? Pero digamos que la información que hay a nivel, sobre todo aquí en Medellín, a nivel de pacientes pues en humanos es muy difícil, no está muy organizada. Entonces ellos dijeron, bueno, si podemos utilizar este modelo animal, ¿por qué no empezamos un poco a entender qué es lo que está pasando? Entonces hay otro proyecto de investigación también en esa área. Y también de igual manera, pues por el mismo interés que tengo en el desarrollo craneofacial, tengo también un interés particular por labio y paladar hendido. Entonces, hace varios años volví a establecer contactos con la Clínica Noel. Entonces hemos podido hacer también trabajos investigativos en colaboración con ellos, más de corte clínico, claro está, pero entonces clínico en combinación con lo básico. Entonces hubo un grupo de investigación que estaba interesado en mirar precisamente cuáles eran las características de la saliva de esos pacientes, porque se había reportado en un modelo animal que definitivamente estaban afectadas. Los resultados arrojaron que definitivamente deberíamos prestar más atención a cuáles son esas condiciones en cuanto a composición y función salival en estos pacientes. Hubo otro grupo también, por ejemplo, que está investigando o está más interesado en caracterizar los pacientes que tienen la clínica, y la clínica también tiene un interés en particular porque esa caracterización no se han hecho. Entonces, y por último, digamos que este es el grupo también clínico, y por último, como lo mencionaba Eliana y Paulina, también pues estaba asesorando proyectos de investigación en donde hacemos una revisión sistemática, en donde hacemos revisiones de tema, de literatura, porque definitivamente me ha parecido interesante y soy de las que digo o le digo a los estudiantes que este proceso lo llevamos hasta donde ellos quieren llevarlo. En eso, ¿qué quiere decir? Que me gusta darles la flexibilidad y uno los va aprendiendo a conocer. Por eso también me ha encantado esta experiencia, porque como es un encuentro más cercano con los estudiantes, uno los aprende a conocer un poco mejor. Y entonces uno, digamos que también aprende a saber o a conocer hasta dónde pueden llegar y cuáles son los desafíos o cuáles pueden ser más bien los alcances que pueden tener los proyectos de investigación. Y por último, hay estudiantes que se animan demasiado. Entonces, por ejemplo, como mencionaba Eliana, hay proyectos de investigación que se han llegado a publicar en revistas nacionales, que los hemos presentado en congresos nacionales, otros en congresos internacionales inclusive. Hemos ganado, digamos, hubo una convocatoria nacional para proyectos de pregrado con IADR, un grupo de investigación que se ganó la financiación. Entonces es muy lindo porque ellos tuvieron la oportunidad de ir a un congreso, de presentar su proyecto de investigación, de ganarse la financiación. Entonces eso los motiva muchísimo más a seguir avanzando en los proyectos. Hubo otro grupo que se ganó el segundo lugar en ciencias de la salud en el Loto de Grave. Entonces esto también es muy gratificante y a mí me está mostrando que podemos hacerlo en el pregrado, pese a todas las limitaciones que tenemos, podemos seguir avanzando en ese conocimiento precisamente para fortalecer la formación de los estudiantes en el pregrado. Y ahí voy a cerrar. Bueno, Mónica, ahorita dijiste que hoy era un día de conversación y que éramos muy buenas para conversar. Está muy bien. Yo quiero referirme aquí a un comentario que hace el profesor Johnny Baos, porque él se plantea que se tuvo que salir porque va para clase, pero él dice que muy bien por este espacio las experiencias en investigación formativa. Creo que es importante porque propicia el acercamiento al área de investigación, que los estudiantes y docentes a veces la ven como de géneros. Sí, estamos de acuerdo en que es importante propiciar este diálogo de la investigación. No sé si hay preguntas de nuestros acompañantes, a las profesoras. O si no, pues yo puedo también hacer unas preguntas que me surgieron a la luz de lo que le oí a cada una desde sus propias experiencias en el área disciplinar, pues, o en aquellos intereses y motivaciones que tiene cada una. Mónica. Perdón, Sol, yo veo que Virginia levantó la mano. Virgi.
Mía. Adelante. Virginia. Estaba esperando que me dieran audio. Muchas gracias, Sol, Marcela, Paulina, Eliana, Mónica. Me parece excelente conversatorio el día de hoy y estoy muy contenta que sea otra sesión porque creo que nos dejaron muchas reflexiones, muchas preguntas. Y una de mis reflexiones, que además es pregunta, y supongo que pronto en la segunda parte son sobre los desafíos y los retos, porque aquí ya se empezaron a hablar sobre algunos. Y hay pues muchas evidencias de la utilidad formativa de la investigación en esa producción de conocimiento, en esa transformación de las personas y de los entornos, y en las prácticas docentes. Y por supuesto que los productos como publicaciones, participación en eventos, son evidencias y muy importantes de esa transformación de conocimiento, de ese aporte al conocimiento y a esa utilidad para los entornos y para la misma profesión. Y a mí me gustaría que como retos y desafíos empezáramos a pensar en la investigación formativa de las prácticas docentes. Porque cuando uno habla de investigación formativa, por lo general, se refiere mucho, y así es, ¿cierto? Es central, la formación del estudiante. Y pienso yo que aquí hay asuntos muy importantes de la formación del profesor y del docente, y de esa transformación de prácticas docentes que también lo han mencionado esta mañana. Y que de pronto un desafío es que de alguna manera, no sé si a través de procesos de sistematización, eso sea algo que nos pueda retar no solo a la comunidad de investigación, sino a todas las comunidades académicas que hoy pues tenemos en la facultad. Voy a repetir sobre prácticas docentes. ¿Qué es lo que transforma la investigación? Cuando yo estoy como las compañeras de esta mañana, siendo tutoras muy integrales además de estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que transforma y cuál podría ser? Esa es mi pregunta de investigación. ¿Cuál es la diferencia del profesor que está como tutor en un proceso de investigación formativa y aquel profesor que también está haciendo investigación formativa, pero que no está en los cursos y que tiene también unas propias transformaciones en esa interacción que tiene, por ejemplo, con el medio donde las aulas externas a la facultad, y que también se transforma, pero que en esa transformación precisamente ha encontrado muchos límites en hacer procesos de investigaciones muy de un curso de investigación. Entonces yo creo que ahí hay una pregunta por las prácticas docentes en las aulas y en los espacios o en los entornos formativos en los exteriores, ¿no? En otros espacios formativos fuera de la universidad. Y tengo una pregunta y es ¿cómo se relaciona en ese quehacer de la investigación formativa, cómo se relacionan y cómo los grupos de investigación de la facultad con sus diferentes líneas, cómo es la relación entre la comunidad académica de investigación y los grupos de investigación? Porque pues hoy aquí veo personas que pertenecen a grupos de investigación, pero pues uno quisiera también saber esas experiencias de cómo hay cómo es el relacionamiento y cómo nutren los grupos de investigación, nutren la experiencia de investigación formativa. Es como la pregunta que quisiera pues como hacerla, no sé si para hoy o para de pronto tenerla presente para la próxima sesión. Muchas gracias.
Gracias, Virginia. Yo dividí como las preguntas tuyas en tres. La de los retos y los desafíos, pues es un tema que vamos a abordar ahorita, entonces esa, pues vamos a contestarla luego, pero sí es una pregunta que tenemos acá para las profesoras que nos acompañan el día de hoy. Lo de los grupos de investigación, pues yo también puedo aproximar esta respuesta. Hay como un poco de todo. Por ejemplo, lo que decías bien ahorita, o sea, hay profesores y profesoras que hacen parte de la comunidad académica de investigación, que hacen parte de grupos de investigación, el caso de Andrés Agudelo, de Mónica, de Eliana, David Arboleda, Ramiro, bueno, ahí hay varios profesores que integran grupos de investigación que apoyan la investigación formativa en pregrado, también Javier Botero y otros docentes y otras docentes que acompañan los grupos y que acompañan procesos formativos y los ejercicios investigativos de los estudiantes a partir de las líneas de los grupos. Por ejemplo, lo que hablaba Mónica, pues de la línea del labio y paladar hendido, que es una línea del grupo de ella, de la parte clínica de endodoncia en Eliana, con Andrés los estudiantes trabajan el tema de la calidad de vida, que es un tema de alto interés para el profesor, también con Ramiro en lo de ciencias básicas, entonces sí hay una vinculación. Paradójicamente, aquí muchos de los profesores que están paradójicamente, no sé, yo creo que no es la expresión, pero los profesores que integran la comunidad de investigación también son profesores con maestría y doctorado, que no siempre son los profesores de doctorado, por la experiencia que yo he tenido en otras unidades académicas, no les interesa mucho trabajar la investigación formativa en pregrado, se van más por otras líneas de investigación. Pero acá en la facultad son los profesores de doctorado han encontrado en los ejercicios investigativos de los estudiantes de pregrado como un nicho también de trabajo para desarrollar pues como sus intereses investigativos. Han habido avances, Virginia, pero nos falta integrar más el trabajo de los grupos de investigación, particularmente al pregrado, porque algunos de los grupos de investigación están vinculados más a la docencia en posgrado y a los ejercicios, a los proyectos de investigación de posgrado. Entonces está, por ejemplo, el grupo de ortodoncia que trabaja fundamentalmente con la especialización en ortodoncia, o el grupo de periodoncia o podcast que aporta los procesos de investigación en cirugía oral, en periodoncia, en endodoncia. Entonces sí ha habido pues como un vínculo. Creo que han sido más aquellos que han salido, que han vuelto, que han realizado otros estudios, que han llegado a apoyar pues como los procesos de formación en pregrado. Creo que hay avances, hay acompañamiento, hay apoyo de esos profesores con limitaciones, particularmente en el tema de recursos, como lo planteaba Eliana. Todavía queda un trabajo por hacer y los otros grupos ya están más vinculados en el área de doctorado. Creo que en cuanto a lo de las prácticas docentes y lo de investigación formativa, es un área que aún falta por explorar. Pues se han hecho algunas sistematizaciones, esas sistematizaciones han dado pistas en torno a la docencia en la práctica, la investigación que se puede hacer, pero ahí hay un área por trabajar, por explorar, por investigar también. Ahí se debe haber unos avances, y también hay un interés de la comunidad de investigación por que los profesores empiecen a comprender que la investigación no es solamente el coordinador de investigación del curso, sino que la investigación también se propicia en otros escenarios como la clínica misma.
Incluso se hicieron una vez unas primeras indagaciones sobre cómo los profesores consideraban que ellos aportaban a la investigación en la facultad, que no eran los profesores de investigación, y salieron unos resultados muy interesantes. El profesor también entiende que, por ejemplo, cuando plantea una revisión de un tema o un estudio de caso, ahí facilita la investigación. Entonces, frente a eso, la comunidad se ha venido planteando un plan de trabajo que quiere desarrollar en torno a una capacitación docente en investigación en los intersemestrales. Vamos a tener una primera actividad este semestre para que haya una comprensión de que la investigación no es solamente el tema del profesor coordinador o el tema del profesor tutor. Es un proceso, digámoslo así, de motivación que debemos hacer con los profesores en la facultad. Mónica. Mi intervención va dirigida, Virginia mencionaba la parte de los grupos de investigación. Yo la verdad, y ya es desde el punto de vista pues claramente muy personal, desde el grupo de investigación al que pertenezco, que es Estudios Biosociales del Cuerpo, yo creo que ha sido un camino lento, pero yo creo que en este momento podemos decir que estamos empezando a ver esa participación de los estudiantes de pregrado dentro de los grupos de investigación, ¿cierto? Por ejemplo, hemos tenido la experiencia ya, como tenemos estudiantes de maestría y doctorado, ya hemos tenido la experiencia de estudiantes de pregrado que entran precisamente a apoyar en algunos objetivos, obviamente con alcances más pequeños, esos proyectos de maestría y de doctorado que tenemos. Tenemos la experiencia también de tener estudiantes de pregrado en el laboratorio trabajando con los de maestría y de doctorado. Hemos tenido también la participación de profesores que no necesariamente tienen que tener un conocimiento muy fuerte en las básicas. Como lo dije antes, tienen una experticia inmensa en otras áreas del conocimiento y los hemos podido ir integrando al grupo de investigación en el que estamos. Y lo otro que iba a mencionar es en el primer semestre, Marcela en este momento tiene una actividad que me parece increíble, porque Marcela en el primer semestre invita a profesores con diferentes experticias que estén haciendo investigación en la facultad, y desde esos primeros semestres a los estudiantes empiezan a inquietarse o les llama la atención esto de la investigación. Entonces, hemos tenido también, o particularmente he tenido la experiencia de estudiantes que no están haciendo una investigación en el sentido formal, y los llevamos desde los pasos pues de la metodología de la investigación, pero se interesan por conocer el laboratorio, por ir desarrollarnos ciertas preguntas. Entonces hacemos club de revistas o nos sentamos a discutir temas desde los primeros semestres. Entonces me parece que se están haciendo avances, pero nuevamente pues nos hemos tomado el tiempo. Como lo decía también Eliana, yo creo que cada vez más hay más interés, hay más inquietud, hay más preguntas que los jóvenes de pregrado quieren desarrollar. Bueno, yo tengo como una pregunta un poco para cada una, a partir de también lo que sé que son y lo que han hecho. A Paulina, que trabaja un poco, ella lo planteaba con niñez, con indígenas, el trabajo en los proyectos de investigación con los estudiantes le han propiciado como más acercamiento interinstitucional. Ese es uno de los principales retos que tiene la investigación también en la facultad. O sea, nosotros necesitamos salir más de acá, relacionarnos con otros, trabajar investigación con mayor responsabilidad social y con impacto social. Entonces yo quería preguntarle a Paulina como cuáles son esos aprendizajes o qué acciones creería ella que facilitan la integración con otras instituciones para hacer el trabajo interinstitucional en investigación de manera también más interdisciplinaria, que es algo que siempre ha preocupado, como cuáles serían esas acciones que haríamos ahí a partir de su propia experiencia, Paula. Gracias, Sol. Mira, y mientras hablabas me acordaba, hace 15 días estuvo aquí la profe María Teresa Luna, y ella dijo una frase que no se me olvidó, que es pensar el mundo a partir de la experiencia, ¿cierto?
Entonces es eso, pienso yo, que lo que permite acompañar esos tránsitos hacia donde nos lleve la pregunta, ¿sí? Hacia donde nos lleve el proyecto. Y Mónica mencionaba ahorita algo, y es si el proyecto necesita gestión, pues vamos y gestionamos, y con los estudiantes aprendemos. Entonces yo creo que lo primero es una disposición, ¿sí? A que este es un proceso que rompe un poquito como la lógica de los cursos, que tienen el mismo punto de partida y el mismo punto de llegada, y cada proceso va encontrando como su manera de fluir. Y en ese sentido es bien interesante ir a conversar con otros, ¿cierto? Traer esos otros dentro del conocimiento. Entonces, por ejemplo, ahorita que mencionabas el proyecto con indígenas, que inclusive creo que nuestra egresada con la que hice ese trabajo estaba por ahí, ahorita la vi conectada. Esa pregunta yo estoy aquí estudiando odontología y veo una manera de comprender la salud, pero es que yo vengo de una comunidad donde la salud es otra cosa, ¿cierto? Y quiero devolverme, ¿cierto?, a mi identidad, y a ir a indagar y traer. Si bien es dentro de su misma comunidad, eso nos trae a la facultad, a los encuentros que mencionaba Marcela, otras conversaciones, otras maneras de comprender, que aunque no salgamos todos allá, nos llega a la facultad esa posibilidad de comprender otras lógicas. Y hay otras experiencias en las que sí salimos, ¿cierto?, a hacer el diálogo interinstitucional, a hacer el diálogo con otras comunidades, y en ese sentido hay unos procesos bien interesantes en comunidades en los que entonces tenemos que ir a hablar con los líderes de las juntas, presentarnos ante la comunidad, exponer el proceso, trabajar con ellos, o responder a las preguntas, si fue algo que surgió de las comunidades mismas. Y trabajar con otros, ¿sí? Por ejemplo, el proyecto con comunidades sordas nos ha exigido mucho en términos de que nada sobre nosotros sin nosotros, que ha sido uno de los como lemas de las comunidades con discapacidad. Y entonces se nos exigió, para trabajar con la comunidad sorda, que fue un aprendizaje, tienen que integrar una persona sorda al equipo de investigación, si no, esa investigación no va a tener validez para la comunidad. Entonces, ¿qué ha implicado eso? Unos aprendizajes grandísimos de estudiar, de comprender la lengua de señas, de aprender la interacción. Es una persona sorda licenciada en Ciencias Sociales que hace parte del equipo con las estudiantes, de relacionarnos con intérpretes, de salir a conversar en otros espacios. Y eso lo que hace es que uno tenga como esa, Marcela ahorita lo decía, como plasticidad, es responder a la pregunta, ¿qué necesita el proyecto? Y a partir de eso es que se construye la interdisciplinariedad, es lo que se necesita el proyecto, ahí salimos y gestionamos, o aprendemos y lo traemos hacia acá, o salimos e interactuamos con otros. Con bastantes retos, sí, obviamente, de tiempos, de recursos, de todo lo que han mencionado, pero es posible, y se hace, pienso yo, que en términos de potencia mucho en los estudiantes esa posibilidad de comprender todas esas dinámicas. Bueno, gracias, Paulina. Para la profesora Marcela, ella hablaba ahora de los procederes y de los actores que tiene la investigación formativa en la facultad. Mi pregunta va dirigida un poco a pensar cuál es esa relación con otros actores en la facultad de los procesos de investigación formativa, o qué relaciones se establecen, ya sea con otros profesores. Bueno, ¿cómo miramos eso de que la investigación formativa, lo hemos dicho ya varias veces acá, no está solamente en manos de los profesores, sino que implica otros procesos, pues, dentro de la misma facultad? Profesora Marcela. Gracias, Sol. Bueno, no, olvidé mencionar ahora dentro de los actores internos que la comunidad de investigación, los procesos de investigación en el pregrado están muy relacionados también con los procesos del Centro de Investigación de la facultad. El Departamento de Atención Odontológica Integral también posibilita las condiciones para algunos ejercicios de estas investigaciones en el pregrado.
El comité de ética también juega un papel muy importante porque no todos los procesos de investigación formativa transitan en ese escenario, pero sí nosotras como comunidad de investigación y como asesores tenemos siempre presente las consideraciones éticas, la reflexión ética más que las consideraciones en términos pues formales, pero cuando se considera que cada uno de esos proyectos tendría que pasar por allí, se ha tenido pues también ese papel de interlocución con el comité de ética, la coordinación de extensión también cuando ha habido procesos que no son necesariamente de investigación, sino que tienen que ver más con la lógica de interacción social. Bueno, entre otras. Y quiero relacionar también con la pregunta de los desafíos. Y, en este caso, ustedes ven, han escuchado a Mónica, a Liana, a Paulina, bueno, todos quienes hemos tenido esa experiencia de ser tutores o tutoras para estos procesos en el pregrado. En términos de los desafíos están también los tiempos para hacer esos acompañamientos, porque obviamente estas lógicas están atravesadas por los asuntos administrativos, de los planes de trabajo, y si ustedes han escuchado la pasión con que han narrado estas experiencias las profes, esos tiempos en los planes de trabajo se desbordan para poder hacer todo esto que aquí se ha dicho. Entonces, en términos de los desafíos, no solamente son los recursos para la financiación de algunos proyectos, sino también esos tiempos que realmente a veces estos acompañamientos de la calidad que ustedes han escuchado aquí implican muchos tiempos adicionales en ese proceso de tutoría que van más allá de un encuentro semanal con un grupo de estudiantes, es la lectura previa, es el reconocimiento de las condiciones y particularidades de cada grupo y de cada proceso, es esa gestión con otros actores externos a la facultad, como nos está acabando de decir Paulina. Entonces, pues relacionándolo con la pregunta de los desafíos que hacía Virginia, que las profes también la pensaron para esta sesión, que nos quedó corta, quería pues como ratificar eso y puntualizar un asunto que ahora no lo marqué, pero escuchando a las compañeras es importante remarcarlo, y es que los procesos de investigación formativa son momentos y experiencias de integración de conocimientos, de integración de campos disciplinares, de integración también intercultural, lo que estaba planteando Paulina. Nuestros estudiantes o las comunidades con las que interactuamos también nos ponen retos en términos de la interculturalidad, no solamente desde la interdisciplinariedad. Y en estos ejercicios hemos vivido experiencias de ese tipo, pero se conecta también con lo que dice Virginia. No solamente en los cursos de investigación sucede esto, también en otros cursos, en las prácticas comunitarias, en las clínicas, hay experiencias docentes que quisiéramos resaltar para poder dar cuenta de esos otros aprendizajes, de esas otras posibilidades que desde la actitud investigativa también se detonan en esos escenarios educativos y en esas prácticas docentes. Entonces, me parece muy importante ese llamado que hace Virginia, cómo empezamos a sistematizar las prácticas docentes, no solamente aquellas enmarcadas en los cursos de investigación, sino en esa dimensión más amplia de la investigación como actitud frente a la vida, frente al mundo, frente al poder pensar ese mundo desde la experiencia, como retoma Paula, la profe María Teresa. Entonces, pues se abren un montón de preguntas con cada una de estas narrativas de las compañeras y de las preguntas que se han hecho hasta ahora. Gracias. Bueno, una pregunta tenía que ver con qué potencia la investigación formativa en los estudiantes. O sea, ¿cuáles creen ustedes que son las capacidades, los aprendizajes en términos del enfoque que nosotros tenemos aquí en la facultad que logran los estudiantes en el ámbito de lo formativo? No sé quién quiere empezar con la respuesta. Le damos la palabra a Eliana, que es la que se habla. Eliana. Bueno, yo pienso que
que todos estos procesos definitivamente ayudan al estudiante a justamente a ese tema pues que nos está quedando corto ahí, y es a la interdisciplinariedad, a que, como dice el profe David en su intervención, a que se vuelva un poquito más orgánica en su trasegar por la facultad su experiencia en investigación, o sea, que lleve la investigación a su práctica clínica, que lleve la investigación a sus componentes teóricos. Entonces, es digamos un aprendizaje, un objetivo y un reto en el que hay que seguir trabajando, no solamente desde nosotros, porque también a veces tenemos esas dificultades y hay que seguir aprendiéndolas y desarrollándolas en nosotros y en el estudiante. Entonces, investigación como la clínica y cómo las ciencias básicas me están respondiendo a esas preguntas que tengo en la clínica, cómo me relaciono con otras áreas, cómo hago investigación también, le introduzco elementos de corte cualitativo a las investigaciones cuantitativas y me relaciono también con la parte cualitativa, cómo de alguna manera me puedo integrar con lo que está haciendo, como dijo Mónica, los estudiantes de maestría, los estudiantes de los posgrados clínicos. Todas estas estrategias hacen parte de esos retos, de esos desafíos, no solamente para el aprendizaje de los estudiantes, sino que también nosotros estamos aprendiendo con ellos a relacionarnos mejor con todas las disciplinas, estamos aprendiendo con ellos a integrar, estamos aprendiendo con ellos a hacer que todos los elementos de investigación no se queden allá en un área específica de conocimiento, sino que permean todas las, digamos, como todas las esferas de conocimiento o de formación que tenemos en la facultad. Así pues es como yo lo veo. Gracias, profesora Eliana. Profesora Mónica. Cuando estaba pensando en esta pregunta, yo creo que podría dividir en dos grupos las capacidades que estoy viendo que están despertando o que potencian pues en los estudiantes. Yo creo que hay que resaltar, yo las llamo como capacidades científicas, porque creo que está potencializando en los estudiantes estas capacidades a que ellos puedan inferir, analizar, explicar eventos, poder demostrarlos, observar, que ellos tengan la capacidad también de comparar, de comprender, de seguir asombrándose, por indagar, ¿cierto? Por criticar, por contextualizar estos hallazgos que tenemos como de los resultados pues de investigación. Y hay otras capacidades que yo las denomino investigativas, que salen del desarrollo del proyecto de investigación como tal, ¿cierto? Porque entonces yo estoy viendo que estos estudiantes al final, los estudiantes de pregrado al final, adquieren la capacidad, claro, ellos están en la capacidad de formular una pregunta de investigación, de diseñar una metodología, ¿cierto? Tienen ciertos esbozos, no es que lo terminen dominando como tal, porque esa no es la intención, pero ellos adquieren o tienen experiencia en cómo es eso de elaborar unos objetivos, cómo elaboro una hipótesis, si voy a desarrollar cierta metodología, qué condiciones tengo que tener en cuenta, qué variables puedo poner allí. Entonces, yo creo que estas capacidades investigativas que están desarrollando, van, como decía, a ese desarrollo del proyecto de investigación per se, pero las capacidades científicas que ellos están despertando, pienso que les va a ayudar en su vida profesional, en su práctica profesional como tal, en su práctica personal, porque al fin lo que queremos es despertar este pensamiento crítico, ¿cierto? Todas estas preguntas que están generando a nivel del pregrado, pues parten de esa misma, del estudio que ellos están haciendo en la odontología, ¿cierto? Entonces, yo creo que estamos despertando estas capacidades para
Para terminar, creo que los aprendizajes han sido múltiples, tanto para los estudiantes como para nosotros. A mí me parece lo que mencionábamos ahorita, estas asesorías cada vez nos ponen más retos, nos motivan, nos ponen a estudiar, nos ponen en contacto con otras personas, nos retan a, como decía, pese a las limitaciones, algunas veces tenemos que ser muy creativos, estamos buscando que los estudiantes también se pongan en contacto con tecnologías que están en este momento utilizándose alrededor del mundo, ¿cierto? Les estamos abriendo el panorama alrededor del estudio de la odontología que ellos están haciendo en este momento. Gracias, Mónica. Pauli. Bueno, ya como complementando lo que han dicho ya Mónica y Eliana, pues esta no es una experiencia única, todos los estudiantes logran diferentes, es decir, se pone a disposición de todos esta posibilidad, pero todos los estudiantes llegan como a distintos lugares, como creo que mencionaba Mónica al principio. Y creo que es muy importante lo que mencionaba Mónica, creo que como capacidades científicas e investigativas, ese acercamiento como a los géneros discursivos de la disciplina, es decir, como a comprender cómo se mueve el discurso dentro de la disciplina y en relación con otros, y en ese sentido sentirse como perteneciente a esa comunidad discursiva. Y yo pienso que eso finalmente acompaña como la construcción de la identidad profesional, ¿cierto? Es decir, que quienes, las identidades profesionales mejor, porque no es una sola, cómo son esas maneras en las que puedo ejercer en la práctica odontológica, cuáles son esas posibilidades que tengo. Creo que la investigación formativa en este sentido abre como esa posibilidad. Y hay otra que creo yo que es muy importante, que es el reconocimiento de la propia posibilidad de conocer y de relacionarse con el conocimiento, y de cómo los procesos investigativos pueden tocar al estudiante como sujeto, ¿cierto? Y hacer transformaciones en sus decisiones, en sus formas de ser y de no tener ese conocimiento como tan ajeno o tan lejano, como decía ahorita Johnny, como de sabios, sino que todos estos procesos de investigación lo que hacen es parte de la cotidianidad, de lo que vivimos como los seres humanos. Creo que hasta ahí, porque ya Mónica y Eliana ampliaron el resto. Bueno, yo creo que vamos a la pregunta de Virginia, pues que también habíamos pensado en el conversatorio, que cuáles son los principales desafíos y retos que tendría la investigación formativa en la facultad. Hay algunos que ya han tocado, por ejemplo, lo de los recursos, lo de los tiempos, los términos administrativos, hay veces los tiempos, porque los proyectos de investigación demandan tiempos, de los profesores y de los estudiantes, y qué otros desafíos y retos han encontrado ustedes a partir de esta experiencia, que incluso acá la profesora Laura Osorio dice que es un excelente conversatorio, agradece el que se haya permitido conocer el trabajo tan interesante que se está haciendo en la facultad, dice que felicitaciones por esos proyectos tan lindos y trabajados con la pasión que se nota en las ponentes. Bueno, entonces, Eliana. Bueno, como lo habíamos pues, ya mencionado, pienso que un reto muy grande es la apertura que todos debemos tener hacia el trabajo con otras disciplinas. Y en cuanto a los tiempos, justamente creo que nos hace falta no solamente los tiempos para el trabajo específico con los estudiantes, sino los tiempos de integración con esas otras disciplinas, porque en la medida en que soy amigo, en esa medida entro a trabajar mucho más fácilmente con mi amigo, ¿cierto? Entonces pienso que como comunidad académica en general en la facultad nos hace falta un poquito más de trabajo y de interacción entre las comunidades de investigación, pues no solamente de investigación, sino de
de clínica, de ciencias básicas, integrarnos un poquito más, escucharnos. Entonces este espacio me parece absolutamente maravilloso para eso, para que los otros nos escuchen, para que se antojen y también rompe el hielo para que nosotros podamos ir donde el otro y decirle hagamos algo juntos. Y hay los tiempos para hacerlo. Entonces ese creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos hacia ese trabajo interdisciplinario y hacia esa construcción de la investigación dentro de la vida orgánica y y que permee todos los aspectos de la facultad, que sabemos que los elementos que nos da son muy importantes para ello, para potenciar pues todas las demás disciplinas. Paulina. Bueno, adicional a lo que dice Eliana, yo pienso que ahí tenemos un reto en ese mismo sentido y es fortalecer como las líneas de trabajo, porque hay ocasiones en que yo estoy trabajando de discapacidad y por allá hay otro profesor que también está trabajando, pero yo no sé, y entonces eso nos potenciaría mucho podernos conocer un poco más. Entonces esto que Sol mencionaba ahorita que estamos tratando de construir y es tener más encuentros entre profesores que trabajamos como tutores de investigación formativa, creo que nos va a acompañar mucho en eso, ¿cierto? Reconocer qué estamos haciendo todos y quizás hacer trabajos conjuntos, fortalecer líneas de trabajo, no volver a empezar siempre desde cero, sino mirar en qué quedan inclusive los trabajos que ya se terminan. Y en ese mismo espacio de la formación o el fortalecimiento de los tutores, pienso que hay algo también allí para trabajar y es esta comprensión de lo que implica la investigación formativa en el pregrado para acompañarnos de tal manera que podamos revisar bien los procesos, y lo digo en relación con la evaluación de la investigación formativa. Tenemos muchos espacios en los que hacemos procesos de evaluación y a veces encontramos que se evalúa más porque no lo están haciendo como yo lo hubiera hecho, porque no, o me siento evaluado como tutor, están evaluando a mí. Y si comprendemos la investigación formativa como este proceso de acompañamiento, este proceso tan reflexivo, es decir, yo reflexiono sobre cómo salieron las cosas, sobre cómo se hicieron. Hay unos proyectos que sí terminan y, como dice Mónica, hay unos que publican artículos y todo, pero que en este proceso nos acompañemos a crecer. Entonces pienso que ahí dejaría yo como los desafíos y que a la vez son oportunidades que tenemos. Mónica. Para complementar, creo que realmente si llegamos a establecer una cultura de la investigación desde el pregrado, vamos a ganar muchísimo. Si definitivamente entendemos que la investigación tiene que ser un propósito de formación, vamos a avanzar aún más. ¿Por qué? Porque esto nos posibilita que podamos hacer lo que siempre hablamos, que es definitivamente hacer una articulación entre lo que es docencia, investigación, extensión, que podamos abrirnos entonces a esa interdisciplinaridad que todas hemos hablado, a la pertinencia de hacer la investigación, a la flexibilidad, ¿cierto? Lo de la financiación, estoy de acuerdo, Eliana fue la primera que lo mencionó, definitivamente es un reto que tenemos, es cómo encontramos tener más apoyo a nivel de la investigación de pregrado, porque como le hemos mencionado, pese a todas las dificultades que tenemos, logramos avanzar, pero esto sería más fácil si contamos con ese apoyo en términos de financiación. Otro reto que tengo aquí es, definitivamente hemos logrado abrir espacios fuera de la facultad, pero pienso que debemos buscar mayor visibilidad debemos contar más afuera qué es lo que está haciendo la investigación a nivel del pregrado. Lo otro que también digo que sería maravilloso poderlo tener es, en este momento los estudiantes tienen intercambios, van a otras universidades a aprender, a estar en las clínicas. Yo creo que también es momento de que ya tengamos pasantías de investigación
esta sea una posibilidad de diversificar más la investigación en pregrado, que podamos recibir estudiantes de otras universidades. Por ejemplo, la Universidad Nacional lo hace mucho desde el pregrado y creo que también abriría otras posibilidades. Y lo que hablaba y lo que mencionaba Virginia tenemos ahí un reto también muy interesante, es cómo ayudamos cómo logramos conversar más los grupos de investigación precisamente para apoyar aún más a la formación en investigación a nivel de pregrado. Yo cerraría con ese rol. Estaba aquí tomando nota, entonces me distrajo un poquito la llegada al micrófono. Bueno, creo que quedan unos puntos suspensivos a partir de esta conversación. Tenía yo también otras preguntas en el tintero. Esperamos que haya otro lugar y otro momento para retomar esta conversación, que yo creo que ha sido muy interesante. Primero porque la intención que teníamos era también un poco acercarnos a eso que hablamos ahorita, que es la investigación en la facultad, cómo se hace, qué experiencias tienen las docentes en este caso, qué está haciendo la comunidad de investigación, que pues es pequeña, pero tiene un reto grande, que como eje la investigación transversaliza todo el currículo, hace parte de lo que se hace en toda la facultad, en las prácticas descentralizadas, en las prácticas centralizadas, en los laboratorios. Entonces, la investigación como eje se constituye pues como en uno de los procesos fundamentales del currículo que nos estamos proponiendo hace ya mucho rato. Entonces, creo que hemos tenido muchos temas y hemos propiciado pues ese conocimiento y esa motivación también a profesores y dar a conocer a otras instituciones, porque sé que hay gente de otras instituciones que nos acompaña el día de hoy, lo que hacemos en la facultad, y también hacer un reconocimiento a este proceso que a veces suena como un poquito aislado a todos los otros procesos de formación de la facultad. Entonces, esa idea de pensar la investigación formativa como un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde hay varios actores, donde fomentamos las capacidades y los aprendizajes del estudiante, pero creo que también hoy hemos logrado entender que la investigación formativa continúa siendo un proceso de aprendizaje también para quien la enseña y quien la acompaña. Muchas gracias por darle valor a lo femenino en la investigación, muchachas, porque también ahí hay un tinte de cómo enseñamos las mujeres, hablando pues de perspectiva de género, contacto, con amorosidad, con disciplina, con entrega, un poco como lo hablábamos al principio de este diálogo, cuando decíamos y destacábamos esas capacidades que ustedes tienen para acercarse a la investigación, aquella que tiene amorosa motivación por el conocimiento, la alta sensibilidad social, la de aguda observación y la del entusiasmo por la investigación cualitativa. Muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras el día de hoy, por mostrarnos la pasión que también le viene en la enseñanza de la investigación. A todos quienes nos acompañaron, a todos y todas, un abrazo fraterno también. Gracias por estar hasta el último minuto. Y recuerden ya firmar el formulario que cada sesión les enviamos para certificar esa participación en este curso de diálogos para innovar, integrar, apropiar y formar. Un abrazo, como les decía, y nos vemos el próximo mes en nuestra última sesión. Te cuidan mucho. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao. 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 Gracias.